Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Seguimos en este momento maravilloso con nuestro amado Dios, en este culto maravilloso. Así que los invito para que cerremos nuestros ojos, para que le digamos a Dios cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos en esta noche. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, una vez más, mi Rey, nos presentamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por tu amor y tu bondad, Señor. Agradecidos contigo, Padre Celestial, porque una vez más tu amor y tu gracia nos ha alcanzado, bendito Rey. Nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón humillado, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que hemos fallado, Señor amado. Tal vez no somos dignos de entrar ante tu presencia, mi Rey, pero sabemos que tú nos amas, oh Dios, y que cada día, Señor, tú nos das una nueva oportunidad. Dios de los ejércitos, hoy entregamos nuestra vida y todo lo que somos, mi Rey. Te pedimos, mi Señor, para que seas tú fortaleciéndonos cada día, para que tú nos ayudes, para que tú nos ilumines, para que nos muestres tu amor y tu gracia, para que nos enseñes tu verdad, mi Dios, y nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre Santo. Dios de los ejércitos, en ti confiamos, Señor. Por eso cada día, oh Dios, nos presentamos ante ti. Por eso cada día ponemos ante ti, Señor, todas nuestras cargas. Tú conoces, oh Dios, quiénes somos. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes, Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Dios de los cielos, hoy entregamos nuestra vida entera, Señor. Nuestra vida tal vez triste, nuestra vida tal vez lastimada, un corazón herido, Señor. Pero sabemos que tú puedes dar esa cura, tú puedes dar esa sanidad, tú puedes dar esa salvación a nuestra vida, mi Rey. Si hoy estamos ante ti, Señor, es porque sabemos que en nada más encontraremos ese refugio que eres tú, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro amparo. En ti, Señor, podemos recostar nuestra cabeza, bendito Dios. No importa cuánto se hayan multiplicado nuestros adversarios, Señor, porque sabemos que eres tú, bendito Dios, el que pelea por nosotros, porque eres tú, Señor, el que nos ayuda, Señor, en medio de la batalla. Eres tú, oh Dios, el que adiestra nuestras manos para la batalla, el que nos ayuda a pelear, Señor. Eres tú, mi Dios del cielo, el que siempre estará con nosotros y el que siempre nos ayudará. Aquí estamos en esta noche, Señor, para decirte, mi Dios amado, que solo en ti podemos confiar, mi Rey, para decirte gracias, oh Dios, gracias por tantas cosas maravillosas que has hecho en nosotros, y para decirte gracias, porque estamos seguros que muchas más cosas continuarás haciendo, que tú has iniciado la obra en cada uno, Señor, y la terminarás conforme a tu voluntad. Padre Celestial, hoy te suplicamos, mi Rey, para que seas tú, Señor, llenándonos de gozo, Señor, que seas tú llenando nuestra alma, nuestro corazón, de ese gozo que solo tú sabes dar, bendito Dios. Ese gozo que el enemigo nos quiere quitar, Señor, pero que no puede, bendito Dios, porque solo tú nos lo has dado, Señor. Ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Gracias, mi Señor, porque en ti confiamos, porque en ti creemos, porque solo, Señor amado, sabemos que contigo estamos seguros y somos más que vencedores. En esta noche, mi Dios, disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos llenes de tu amor, nos transformes a través de tu palabra. Esa palabra, Señor, que da vida eterna, esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos instruye, que nos hace diferentes y que nos lleva cada día a ese camino perfecto que tú quieres, bendito Dios. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, para que nos hables, Señor, conforme a nuestra necesidad. Nos abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que esa luz llegue a nuestra vida y podamos salir de esas tinieblas para siempre. En ti creemos, en tu palabra, Señor, esa palabra que sana, esa palabra que liberta, esa palabra que nos hace y nos acerca cada día más a ti, mi Rey amado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría y de nuevo en esta noche, que hoy nos permitas escuchar esa voz maravillosa de nuestro Padre Celestial, esa voz que susurra en nuestros oídos y nos muestra el camino a seguir, esa voz que nos consuela, esa voz que nos levanta. Hoy, Señor amado,
Dejamos esta palabra maravillosa en tus manos, este culto perfecto, Señor, en tus manos, como esa ofrenda de olor grato para ti, como esa ofrenda que hoy hemos levantado en agradecimiento para ti, para decirte simplemente gracias, mi Dios. Gracias por tantas y tantas maravillas que hemos recibido de tu parte, mi Señor. Hoy te pedimos, mi Dios, para que nos llenes, Señor, y llenes nuestro corazón, que llenes nuestra alma a través de tu palabra y de ese mensaje de vida, Señor, que tú tienes para nosotros. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Grande y poderoso eres, bendito Rey Celestial. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, empezamos esta noche de culto, este culto maravilloso, una fiesta que siempre preparamos para nuestro Dios. Recuerden que si nos congregamos, sea de manera virtual o de manera presencial, no lo hacemos solamente para exigir un milagro, no lo hacemos solamente por costumbre, sino que de verdad lo hacemos para buscar la presencia de Dios, para deleitarnos delante de su presencia, para decirle en este culto a Dios cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos, pero también nos congregamos para escuchar ese mensaje de vida que Él tiene para nosotros. Nos congregamos para poder y prestar atención a esa palabra que nos hace nuevos y nos hace diferentes cada día. Siguiendo entonces con nuestra secuencia en los cultos, para hoy nos corresponde Génesis 36 y el tema de hoy, fruto escogido por Dios. Ese tema es un tema maravilloso y me tocó mucho, la verdad, porque si vemos en este capítulo nos habla toda la descendencia de Esaú, sus hijos, sus nietos y todos aquellos que hacen parte de su familia. Y empieza a mencionar muchos nombres, algunos fáciles de pronunciar, otros no tanto, algunos llamativos, otros no tanto. Pero hay algo bonito y hay algo importante. Dios hace muchos años, a través de este capítulo, me dio un nombre. Veamos qué dice en el versículo 43. Magdiel. Uno de los descendientes de Esaú es Magdiel. Hace muchos años, cuando yo leí ese nombre, me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito, porque mi nombre es Magda y como que lo asemejé a mi nombre y me pareció muy bonito. Al buscar su significado, me gustó muchísimo más. El significado de Magdiel significa fruto escogido por Dios, o también incluso significa mi alabanza es para Dios. Ese nombre me parecía hermoso. Desde el primer día que lo encontré y lo conocí, me pareció un nombre maravilloso y su significado muchísimo más. Y empecé a molestar con mi esposo y con mi hija, y yo les decía, si Dios me regala otro hijo, le voy a poner ese nombre. Mi hijo o mi hija se va a llamar Magdiel. Aún no sabía si tendría un segundo hijo, aún no sabía si esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, yo le decía a Dios, si tú me regalas otro hijo, se va a llamar Magdiel. Y eso también se lo decía a mi familia. Y hoy que volví preparando ese tema, que volví a encontrar ese nombre, me recordó esa promesa de Dios para mi vida y que me mostraba que es una promesa para cada uno de nosotros. No solamente Magdiel como significado, fruto escogido por Dios, sino que Dios me dice que todos nosotros somos ese fruto escogido por Él. Cada uno de nosotros somos fruto del amor de Dios. Y es tan bonito entender que nosotros no somos casualidad, que nuestra vida no es una casualidad, que si Dios nos ha regalado o nos ha puesto o nos ha dado la vida es porque Él tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. En mi caso me dio esa oportunidad de tener una segunda hija. Dios me regaló la oportunidad de ser madre por segunda vez y pude cumplir ese anhelo. Tuve a mi hija, la cual se llama Magdiel, fruto escogido por Él, fruto escogido por Dios.
Y Dios nos dice que nosotros también somos ese fruto. Y qué bonito pensar que hacemos parte de esa selección de Dios, que Dios tuvo ese amor y esa misericordia para darnos a cada uno de nosotros ese regalo maravilloso de la vida. Si pensamos por un momento, imaginémonos cuando vamos a comprar alguna fruta, vamos al mercado a comprar alguna fruta. No vamos a escoger tal vez la que esté marchita, no vamos a escoger la que esté maltratada, no. Por el contrario, si vamos a escoger una fruta, vamos a escoger la mejor, la más bonita, la de colores más brillantes, la de mejor contextura. Vamos a escoger la fruta que más nos guste. Y analicemos por un momento cuánta variedad de fruta puede existir, sobre todo aquí en Colombia y aquí en Nariño, que somos un país y un departamento bendecido grandemente por Dios, donde hay cantidad de frutas. Pensemos, tanta variedad de frutas, tantos sabores deliciosos, algunos dulces, otros un poco más ácidos, otros más amargos, algunas frutas llamadas frutas exóticas que no se consiguen en otro lugar. Y si lo analizamos así a nivel de ese alimento, decimos, wow, qué bendición tener toda esa cantidad de frutas. Y siempre he pensado eso y siempre digo, Dios es maravilloso, inventarse tantos sabores, inventarse tantos colores, tantas texturas para la fruta y darnos a nosotros esos manjares deliciosos y maravillosos. Pero ahora Dios me permite entender que así como hay tanta variedad de frutas, que así como hay tanta variedad de frutas, también Dios ha puesto todo su amor y todo su empeño en darnos a nosotros la oportunidad de vida. Y cada uno de nosotros somos ese fruto escogido por Dios, tan diferentes, tan hermosos, tan coloridos. Y para que esas frutas en el mercado permanezcan lindas, para que esas frutas en el mercado permanezcan intactas o estén en su mejor condición, necesitan mucho cuidado, necesitan tener un cuidado especial. Los vendedores las tratan con cariño, despacio, las cubren tal vez del sol, si es necesario guardarlas en la nevera. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros, como ese fruto maravilloso que Él ha escogido. Nos ha escogido a cada uno de nosotros como la mejor versión de nosotros. Ha puesto en nosotros esa dulzura, ha puesto en nosotros tal vez esa acidez en ocasiones y tenemos algunos un carácter más fuerte que otros. Ha puesto en nosotros tal vez esa fuerza, pero también ha puesto en nosotros en ocasiones esa debilidad. Todos nosotros somos diferentes y así como las frutas son diferentes, todas deliciosas al gusto del consumidor, así nosotros también somos todos diferentes, perfectos al gusto de nuestro Creador. Y es bonito pensar que Dios nos escogió, que no somos nosotros los que lo escogimos a Él, que es Él el que inclinó su rostro para vernos y darnos la oportunidad de estar ante su presencia. Veamos qué nos dice Juan 15, 16. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure.
Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice, les encargué que fueran y dieran fruto. Dice que nos encargó para que fuéramos ese fruto escogido, para que fuéramos esa mejor versión de cada uno de nosotros. Y que hagamos y demos también fruto, que llevemos a otros también a dar la mejor versión de sí, a dar esa cercanía con Dios. Dice, yo los escogí a ustedes. Dios nos dice en esta noche, nosotros no lo elegimos a Él, es Él el que nos escogió. Somos fruto escogido por Él. Y dice, para hacer fruto y dar fruto. Dios nos permite entender que estamos dentro de sus propósitos, que estamos dentro de sus planes, que no es casualidad que estemos en esta noche aquí, que no es casualidad que hayamos venido a este mundo. Muchas veces nos quejamos, muchas veces criticamos la vida que nos ha tocado, muchas veces renegamos de Dios, renegamos de nuestros padres, renegamos de todo nuestro alrededor. Pero Dios nos dice, no, yo los escogí para que sean fruto. ¿Y qué fruto queremos ser nosotros entonces? ¿Qué fruto queremos ser? Si imaginamos las frutas en el mercado, ¿qué fruta desearíamos ser? La mejor fruta, aquella que está brillante, aquella que está radiante, aquella fruta que tal vez todo el mundo quisiera tener y quisiera probar. Nosotros somos o estamos llamados a ser esas personas radiantes, que aprendamos a brillar con esa luz de Cristo en nuestro corazón, que ante las demás personas también nos veamos bien, que los demás nos digan, es que estas personas son diferentes, porque creen en Cristo, porque sirven a Dios, que se vea esa diferencia en nosotros. Y dice, para que seamos y también demos fruto. La misión y el propósito de Dios en nosotros, entonces, es que entendamos que Él nos escogió para dar lo mejor de nosotros y llevar también a otros a ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento emocional y familiar. Dios es un Dios maravilloso. Dios no se equivoca jamás. Y aunque tal vez nosotros muchas veces no hemos aprendido a amarnos como somos, a veces nos vemos en el espejo, criticamos nuestras cualidades físicas, a veces queremos ser más delgados, otros quieren subir de peso, el alto quiere ser más bajito, el bajito quiere ser alto, y mantenemos siempre criticándonos los unos a los otros, criticándonos nosotros mismos. Dios entonces nos dice que Él nos escogió y cada parte de nuestro cuerpo la ha hecho maravillosa y perfecta, que hacemos parte de ese seleccionado grupo, de ese fruto escogido por Él. Dios entonces nos ha dado la oportunidad de vivir de manera resplandeciente, de vivir de manera excelente, pero nosotros muchas veces nos negamos a ser tratados con ese amor y con ese cariño de Dios. Las frutas, como decíamos, necesitan cuidado, necesitan estar en un ambiente adecuado. Si las frutas quedan por mucho tiempo expuestas al sol, se van a marchitar, se van a dañar. Es necesario que tal vez estén dentro de un refrigerador. Para nosotros, ese refrigerador sería estar bajo las alas de nuestro amado Dios. Para nosotros, como ese fruto escogido, es eso, estar bajo el amparo de Dios. Cuando Él nos abraza con sus alas, nos protege, nos cuida, nos hace nuevos, nos guarda, nos libra. Pero en cambio, si somos aquellas frutas que se quedan por fuera del refrigerador, aquellas que están expuestas al sol, aquellas que tal vez no tienen ningún cuidado especial, sino que simplemente quedan por ahí tiradas, si nosotros no queremos estar bajo el amparo de Dios y nos quedamos afuera en la intemperie, también vamos a empezar a marchitarnos. Nuestro corazón también se va a ir marchitando. En el momento en que decidimos no hacer parte de esa cobertura de Dios, en el momento en que no aceptamos
esa cobertura de Dios, nuestra vida empieza a decaer, nuestro corazón empieza a marchitar. Y Dios hoy nos dice eso. Dios nos dice, tal vez nos hemos quedado por fuera del refrigerador, tal vez nos estamos quedando por fuera de la cobertura de Dios y nuestra vida está siendo difícil y se está marchitando. Tal vez no hemos aprendido a amarnos, no nos damos cuenta que somos algo hermoso, que hacemos parte de la maravilla de Dios, que Dios nos ha creado con todo su amor y que nos da la oportunidad de estar delante de su presencia. Hemos despreciado esa cobertura de Dios y muchas veces renegamos de Él y criticamos y nos enojamos con Él porque pensamos que nuestra vida está siendo desastrosa por culpa de Dios o culpamos a cualquier otra persona. Pero realmente todo eso depende de nosotros. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, cuando nosotros nos dejamos proteger por Él, nuestra vida cambia y es diferente. Dice que somos un fruto escogido por Dios para, decía Él, yo los elegí para que sean fruto y para que den fruto. Sin apartarnos de Génesis, vamos a 1 de Pedro 2, el versículo 9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo al que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Dice que nosotros somos ese pueblo escogido por Él, ese real sacerdocio. Ahí nos está rectificando, dice, Él nos escogió, Él nos eligió y no somos cualquier cosa, somos un pueblo maravilloso, real sacerdocio. Pero ahí nos da ese propósito. ¿Cuál es el propósito de que Él nos haya elegido? ¿Cuál es ese propósito para nuestra vida a nivel espiritual? Él dice para que anuncien esas buenas nuevas, para que anunciemos las grandezas de nuestro Padre, para que demos a conocer su nombre. Dios entonces nos dice, yo te escogí, yo te puse en esa congregación o te puse en esa vida para que anuncies mis grandezas. Ahora que nosotros conocemos de Dios, Dios nos muestra a Él sus grandezas y nos permite ver ese regalo maravilloso de vida que nos ha dado. Y dice, es para que anunciemos ese poder, para que anunciemos esa vida. Nuestra vida entonces tiene un propósito. En las manos de Dios nuestra vida tiene un propósito y es ser esos canales de bendición para otros, ser esos canales, esos medios por el cual otras personas se acerquen al camino de Él, para que otras personas también conozcan ese Dios en el cual nosotros creemos. Sin embargo, aunque somos escogidos, somos un fruto escogido por Dios, muchas veces nuestra vida no es la mejor. Aunque somos un fruto escogido por Dios, muchas veces vivimos amargados, vivimos en tinieblas, vivimos aburridos. Vendríamos a ser como esas frutas marchitas, esas frutas que están ahí relegadas hacia un lado. Si las frutas por sí solas pudieran escoger, tal vez todas escogerían meterse al refrigerador. Pero a veces somos como esas frutas rebeldes, que aunque tenemos toda la cobertura de Dios, no queremos hacer caso, no queremos aceptar esa ayuda, esa protección de Dios. Y por eso nuestra vida está así marchita. Por eso tenemos un corazón marchito. Por eso tenemos un corazón que está a punto de deteriorarse totalmente. Por eso tenemos incluso un corazón duro. Hay frutas que al estar en la intemperie, algunas se hacen demasiado suaves y se ablandan y se dañan. Pero hay otras frutas que en cambio se endurecen. Y muchas veces nuestro corazón también, en ocasiones está tan blandito que vivimos llenos de amargura, llenos de desánimos, llenos de lástima en nuestra vida.
Y en otras ocasiones nuestro corazón se ha vuelto así duro como una roca, como una piedra. Ya no nos afecta el dolor de otros, ya no nos afecta los sentimientos de otros, nos hemos vuelto insensibles. Dios entonces nos dice y nos llama a que entremos a esa cobertura con Él, a que entremos a ese refrigerador que es Él, para podernos mantener como esas frutas radiantes y que cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Veamos entonces, para hacer esos frutos escogidos por Dios y para hacer también un fruto que permanezca, debemos primero aceptar los cambios. Veamos qué dice el versículo 7 en Génesis 36. El ganado de Jacob y el ganado de Esaú aumentaron tanto que no era posible vivir todos juntos en la tierra de Canaán. El versículo 8. Entonces Esaú se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Esaú también es llamado Edom. Mire que ahí nos muestra entonces cómo inicia todo ese capítulo. Dice, inicia a Esaú y a Jacob viviendo juntos, viviendo muy cerca, pero cada uno tenía tantas posesiones, tanto ganado, cada uno tenía tantos bienes materiales que era necesario apartarse el uno del otro para así poder progresar. Era necesario que en su vida hubiera un cambio, a pesar de que aparentemente lo tenían todo, a pesar de que ahí estaban muy bien, pero si se quedaban en esa condición, se iban a estancar, porque no iba a progresar el uno y tampoco iba a progresar el otro. Si nosotros queremos ser esos frutos que permanecen, ese fruto escogido y dar buenos frutos, debemos aprender a ver cuándo es necesario un cambio en nuestra vida. Que analicemos nuestra vida y analicemos qué resultados estamos dando. A veces es necesario cambiar, pero muchas veces no lo hacemos porque estamos cómodos, porque no queremos movernos de donde estamos. Tenemos tal vez una vida de fracaso, tenemos tal vez una vida tibia, pero nos sentimos cómodos y no queremos hacer nada más. Dios entonces nos muestra que a veces es necesario movernos. Como decíamos, si esa fruta le está llegando todo el sol, es necesario moverla hacia la sombra para que esté segura y protegida. Muchas veces nosotros nos está llegando todo el sol, nos está llegando todas las adversidades, nos está llegando todas las dificultades porque estamos haciendo las cosas mal, pero seguimos y seguimos enfrascados en eso, porque nos sentimos cómodos, porque nos sentimos tranquilos, porque no quiero buscar de Dios, porque no quiero someterme a la autoridad, porque tal vez en ese trabajo en el que me encuentro digo que es preferible algo a no tener nada, y empezamos a justificarnos nuestra vida, una vida de fracaso, una vida tal vez de amargura, de desolación, pero empezamos a justificarlo y decimos, no, ahí estoy bien, no hay un cambio. Veamos qué nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dios nos dice entonces que debemos aceptar ese cambio. ¿Y ese cambio cuándo comienza? Cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida a Jesucristo. Cuando le decimos a Él y reconocemos ante Él que estamos fallando. Cuando reconocemos ante Él que tenemos problemas, que tenemos dificultades y le cedemos a Él el control. Entonces dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y ahora es hecha nueva y todo lo viejo ha quedado atrás. Dios entonces nos dice, para tener y para ser ese fruto escogido por Él y dar buenos frutos, debemos aceptar ese cambio de vida. En primer lugar, ese cambio a nivel espiritual, aceptar que sea Jesús el que gobierne mi vida, el que gobierne mi corazón, aceptar que sea Jesús el que tome el control de lo que hago, de lo que soy, de lo que pienso. Pero también a nivel secular es necesario hacer cambios en ocasiones. A veces, por ejemplo, es necesario hacer cambios de alimentación, podríamos decir. Mucha gente vive enferma, con dificultades
de su salud simplemente porque tienen una mala alimentación. Y cuando va al médico, el médico lo primero que hace es prohibir algunos alimentos. Entonces dice, prohibido tal alimento, prohibido el azúcar, prohibida la grasa, prohibida la sal, prohibido esto, prohibido esto. Y llega un cambio de manera brusca a esa vida. Un cambio obligatorio, que sería muy diferente si nosotros somos conscientes del daño que nos hacemos. Poco a poco ir disminuyendo el azúcar, poco a poco ir disminuyendo la sal, poco a poco ir disminuyendo tal vez las grasas. Y entonces cuando ya vayamos al médico no va a ser tan difícil, no nos va a dar tan duro, porque ya venimos en un proceso. Los cambios así drásticos, los cambios así de la nada, obviamente son cambios que lastiman, cambios que duelen, cambios que en ocasiones no son agradables. Por eso entonces debemos entender que los cambios son de manera progresiva, que los cambios son un proceso. Con Cristo todo es un proceso y en nuestra vida también. Alguien dice, no, es que yo voy a dejar tal vez de fumar. De la noche a la mañana no va a dejar de fumar, pero sí puede ir disminuyendo. Si se fumaba 10 cigarrillos, dice, no voy a fumar 9. De esos 9, 8, de esos 8, 7, y así va a ir disminuyendo progresivamente hasta que lo logre. ¿Qué tal vez malas costumbres, qué malos hábitos tenemos en nuestra vida que no nos permiten avanzar y no nos permiten progresar? Analicemos qué cosas son, porque necesitamos un cambio, necesitamos ir cambiando poco a poco. Esaú sabía que necesitaba ese cambio para poder avanzar. Esaú sabía que si se quedaba ahí, se iba a estancar él y de paso iba a estancar a su hermano. Entonces él toma la decisión de irse a otro lugar. Hoy Dios nos dice qué lugares debemos dejar, qué cosas hay dentro de nosotros que debemos dejar y qué cosas debemos buscar para mejorar. Tal vez analizar nuestros sueños, nuestros proyectos. A veces nos enfrascamos en cosas que no tienen ningún sentido, a veces perdemos tiempo en cosas que no valen la pena y descuidamos otras que son mucho más importantes. Entonces Dios nos dice en esta noche, empecemos a hacer ese cambio de vida. Con Cristo somos nuevas criaturas, todo lo viejo ha quedado atrás, pero también eso debe verse reflejado en nuestro cambio de vida a nivel secular. Segundo, debemos trabajar duro y marcar una diferencia. Veamos qué dice el versículo 24. Los hijos de Zibeón eran Aya y Aná. Aná fue el que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su papá Zibeón. Si analizamos todo este capítulo, vemos que empieza a nombrar a diferentes personas y nos da nombres y nombres y nombres, y todos pasan desapercibidos. Solamente este Aná hace la excepción. Él dice, Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Cuando él estaba cuidando, dice, los burros de su papá, cuando él estaba trabajando. Aná marca una diferencia entre esa descendencia, entre esos hijos de Esaú. Mientras todos pasaban así, desapercibidos, un nombre más, un nombre menos, Aná no. Él lo que hace es ser diferente. Y dice, él descubrió agua en medio del desierto. Y imaginemos lo que significa eso. Encontrar agua en medio de un desierto es encontrar vida, es dar vida a otros. Aná estaba dando vida a su pueblo. Y ese es el ejemplo que Dios nos motiva a seguir. Nosotros estamos llamados a dar vida, a ser diferentes. Esas aguas en medio del desierto hacían que ese pueblo tuviera esperanza. Y Dios hoy nos dice eso. Nosotros hemos encontrado ya esa agua de vida, que es nuestro Espíritu Santo, esa agua que fluye y que debemos darla también a las demás personas. Dice que Aná encontró ese desierto. ¿Y cuándo lo encontró?
cuando estaba cuidando esos burros, cuando estaba cumpliendo sus responsabilidades, cuando estaba trabajando. Dios también nos manda a ser personas responsables, a ser personas trabajadoras. Trabajadoras en lo secular. Sí, todos tenemos un trabajo y hay trabajos más demandantes que otros. Hay trabajos que nos absorben mucho tiempo y que tal vez los cumplimos y somos responsables. Pero muchas veces nos hemos olvidado de ese trabajo a nivel espiritual, de ese trabajo que Dios nos ha encomendado, porque Él decía, nos escogió como ese pueblo, como ese real sacerdocio para dar a conocer sus buenas nuevas. Pero hemos descuidado ese trabajo, y por eso tal vez no encontramos agua, por eso tal vez no estamos dando agua, porque ni siquiera la hemos encontrado para nosotros. Como no estamos trabajando en la obra de Dios, no hemos visto o no hemos sentido el Espíritu Santo fluir en nosotros, y por eso también nos es imposible hacer que fluya en otras personas. Dice, no, trabájale al Señor, trabajémosle a Dios. Demos lo mejor de nosotros, marquemos esa diferencia. No seamos como toda esa descendencia que simplemente pasó desapercibida. Seamos como Aná, que encontró un manantial, que llevó vida a su pueblo mientras estaba trabajando. Hoy Dios nos dice eso, trabajemos en su obra para encontrar esa fuente de agua en nosotros. Esa fuente de agua podamos disfrutarla nosotros y también darla para que otras personas la disfruten. Veamos qué dice versículos 33 al 35. Al morir Bela, Jobab, hijo de Sera de Bosra, reinó en su lugar. Al morir Jobab, Husán de la tierra de los temanitas, reinó en su lugar. Al morir Husán, Hadad, hijo de Bedad, reinó en su lugar. Hadad fue quien derrotó a Madián en la tierra de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Ahí nos muestra otro ejemplo de alguien que marcó una diferencia. Vemos ahí, dice, el uno llegó, reinó y murió. Llegó otro en su lugar, reinó y murió. Llegó otro y reinó y ya. Hasta ahí. Hasta que llegó este varón, dice, Hadad fue quien derrotó a los madianitas. Este Adán también hizo algo diferente. Él se encargó de derrotar a esos enemigos. Se encargó de los enemigos madianitas. Hizo algo también productivo para su pueblo, algo diferente a lo que habían hecho los demás. ¿Qué enemigos nosotros hemos derrotado en nuestra vida? ¿Qué enemigos hemos derrotado? Tal vez ninguno. Aún nos dejamos vencer por la tristeza, aún nos dejamos vencer por el desánimo, aún nos dejamos vencer por los vicios, aún nos dejamos vencer por tal vez la pereza, aún nos dejamos vencer por eso. No hemos vencido ni siquiera a nuestros propios enemigos, tampoco hemos ayudado a otros a destruir esos enemigos. Hoy Dios nos dice que Él nos ha dado fuerza, Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Dios nos ha dotado de todas sus herramientas, pero tenemos que hacerlo. Tenemos en primer lugar que identificar qué enemigo hay en nuestra vida. Ellos dicen, Él derrotó a Madián en la tierra de Moab. Él sabía quién era su enemigo. Él sabía y por eso se enfrentó a él y lo derrotó con la ayuda de Dios. Dios hoy quiere que entendamos y que analicemos cuáles son nuestros enemigos. Esas cosas que no nos dejan avanzar, esas cosas que no nos permiten marcar diferencia. Como decíamos, la pereza, el desánimo, la falta de fe, la incredulidad, tantas cosas a nivel espiritual, a nivel emocional de la misma forma. La depresión, la amargura, el rencor, el resentimiento. ¿Qué enemigos hay en nosotros? El miedo. ¿Qué enemigos que tal vez no nos dejan fluir? Dios hoy nos dice, entendamos que esos enemigos podemos derrotarlos, que Él nos ayuda, que Él nos da fuerzas. Y cuando nosotros una vez hemos derrotado a ese enemigo, ayudaremos también a otros.
muchas veces el mayor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo ni siquiera es Satanás. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, con nuestros complejos, con nuestras ataduras, con nuestra mala manera de pensar, con nuestro desánimo. Acabamos nuestra vida y de paso acabamos la vida de otros. En cambio, si descubrimos nuestros enemigos y los derrotamos, vamos a ayudar también a otros a derrotar a esos enemigos. Si yo he vencido el rencor y he aprendido a perdonar, puedo llevar a otro también a ese perdón. Si yo he vencido esa pereza, puedo llevar a otro también a vencer ese enemigo. Si soy libre, puedo llevar a otros a esa libertad. Para eso somos fruto escogido por Dios, para ser libres de aquellos enemigos y llevar también a otros a esa libertad. Y por último dice, para gobernar. Somos un fruto escogido para gobernar. En el versículo 31. Estos fueron los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran reyes. Nosotros estamos llamados entonces a gobernar. ¿A gobernar a quién, diríamos? Volvemos entonces a ese primer punto, a gobernarnos nosotros mismos, a poder gobernar nuestras limitaciones, a poder gobernar nuestros complejos, a poder gobernar nuestras emociones y así ayudar a otros también a gobernar. Dios siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos muchas capacidades y muchos dones, pero nosotros simplemente los dejamos y los desperdiciamos. Cuando hablamos de gobernar, creemos que es simplemente dar órdenes. Ay, y qué rico, todo el mundo quiere dar órdenes. No, entonces yo te ordeno que hagas esto, te ordeno que hagas lo otro y te mando a hacer. No, gobernar va más allá de simplemente mandar. Gobernar va más allá de simplemente dar órdenes. El gobierno se encarga de poner orden. Cuando se habla de gobernar estamos hablando de dar orden, de dar una estructura a las cosas, de delegar cuando sea necesario, de organizar. Eso se trata gobernar. Si hablamos, por ejemplo, del gobierno, decimos, es que el gobierno de Colombia no sirve y empezamos a criticar y empezamos a murmurar, pero no sabemos realmente lo que hace el gobierno. Solamente miramos como por las noticias una mínima parte y por eso es fácil criticar y por eso es fácil señalar porque no sabemos lo que otros hacen. Cuando alguien está a la cabeza, tiene muchas cosas que hacer, pero nosotros que estamos abajo no lo sabemos y solamente criticamos y murmuramos. Dice entonces, para gobernar es necesario en primer lugar ponerse en los zapatos de los demás, entender la necesidad de los otros, entender su propia necesidad para así poder también ayudar, entender qué cosas están en desorden y cómo las puedo ordenar, entender qué recursos tengo en mi vida para ponerlos también a producir. Eso es gobernar. Veamos qué dice en 1 de Timoteo 3, versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo 3, versículos del 3 al 5. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan siempre y los respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Dice que entonces Dios nos manda aprender a gobernar en primer lugar nuestra vida. Por eso dice, un dirigente no debe emborracharse, un dirigente no debe pelear, no debe ser contencioso. Dice, aprende a gobernar tu vida.
Aprende a entender tus limitaciones, aprendamos a entender nuestras limitaciones, nuestras fallas. Aprendamos a cambiar eso que está estorbando y que no nos deja avanzar. Luego, también aprendamos a entender nuestras habilidades. ¿Qué es lo bueno que tenemos? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Cómo los podemos multiplicar? ¿Cómo los podemos poner a trabajar, a funcionar? Dice, cuando me gobierno a mí mismo, paso a un siguiente paso. Gobernar a mi familia. Que como decimos, no es mandar, no es decirle, usted haga eso, usted haga lo otro. No. Sino, en esa versión por eso no dice tanto gobernar, dice más bien dirigir, motivar, ayudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Dar a nuestra familia instrucciones, dar a nuestra familia maneras de hacer las cosas, opciones, y que siempre nosotros podamos estar ahí pendientes, ayudando. Si alguno de mi familia se equivocó, bueno, vamos a corregir ese error, vamos a ver qué podemos aprender de ese error, pero seguir adelante. Y dice entonces, aquel que puede gobernar su familia, puede gobernar también la iglesia. Poder llevar a otros también a esa motivación, poder llevar a otros hacia ese camino, hacia la excelencia. No estamos hablando de ser perfectos, somos fruto escogido por Dios, pero no estamos hablando de ser perfecto y que no, nada nos va a pasar, no, porque como decíamos, las frutas también están en riesgo. Las frutas antes de ser cosechadas tienen que pasar por un proceso. Mientras las siembran, mientras crecen, mientras las cosechan, muchas frutas se pierden en el camino. Algunas frutas terminan tal vez carcomidas por los gusanos, por las plagas. Otras frutas tal vez las daña la tempestad, tal vez las daña el viento. Permanecen aquellas frutas fuertes, aquellas frutas que han logrado sobrellevar esas dificultades, esas adversidades. Nosotros somos fruto escogido por Dios. Vamos a tener que pasar dificultades, vamos a tener que vivir en nuestra vida plagas, gusanos que quieran carcomer nuestra vida. Vamos a tener que pasar tempestades, lluvia que quiere destruirnos, granizo que quiere matar nuestro corazón, ese frío que nos quiere dañar, o por el contrario, ese exceso de calor que nos quiere podrir. Pero debemos aprender a ser fuertes. Dios está ahí, Dios nos protege y Dios nos cuida. Dios está ahí para darnos cada día esa protección suya. Pero nosotros debemos poner lo mejor. El hecho de que seamos frutos escogidos por Dios entonces no nos garantiza que todo va a salir bien, ¿no? Como decimos, habrá que pasar un proceso. El mismo Jesucristo nos ha enseñado que tenemos que aprender a soportar las aflicciones, así como lo hizo Él. Pero entonces Dios nos da aquí en esta noche herramientas. Dice, acepta el cambio, aceptemos el cambio. Marquemos diferencia a través del trabajo duro. Aprendamos a derrotar nuestro enemigo y aprendamos a gobernar. Esos puntos son los que hacen la diferencia entre un fruto que es fruto y que además da un fruto que permanezca. No un fruto cualquiera que se puede morir en cualquier momento. No un fruto dañado que está ahí para dañar a otros. Porque esa también es una característica de las frutas. Una fruta dañada daña instantáneamente al resto. Y muchas veces nosotros, con nuestras malas acciones, con nuestras malas actitudes, nos hemos convertido en un fruto dañado y hemos dañado a todo a nuestro alrededor. Entonces, hoy Dios nos pregunta, ¿qué queremos ser? Ese fruto perfecto, ese fruto brillante, ese fruto deseado y aprobado, o por el contrario, un fruto que huele mal, un fruto que todos quieren desechar, un fruto que no solo está dañado por sí mismo, sino que además daña a otros. Somos fruto escogido por Dios. No solo Magdiel, no solo ese nombre,
sino que todos nosotros. Dios hoy nos dice eso. Él nos ha escogido, no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros y nos da cada día la oportunidad de ser mejores. Nos da cada día la oportunidad de brillar. Cada uno diferente del otro. Cada uno con sus habilidades, cada uno con sus actitudes, cada uno con su manera de ser. Pero todos perfectos y hermosos a los ojos de Dios. Solo tenemos que creerlo. Solo tenemos que aceptarlo y cederle a Cristo el control de nuestra vida. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta noche con ustedes este tema tan maravilloso y que sé que ha llegado a muchos de nuestros corazones. Hoy los invito para que demos la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, gracias mi Señor. Gracias por inclinar tu rostro hacia nosotros. Gracias por escogernos, Señor, porque no merecemos nada de ti, Señor. Sin embargo, tu amor, tu gracia nos ha alcanzado una vez más, mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque solo en ti podemos confiar, mi Dios. Y te damos gracias, mi Señor, por no tener en cuenta nuestros pecados, por perdonarnos y darnos cada día una nueva oportunidad. Hoy te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a despojarnos de todo eso que estorba, que nos ayudes a despojarnos de todo lo dañino, Señor. Perdónanos si tal vez hemos sido frutos dañados o hemos dañado a otros. Perdónanos si hemos despreciado esa cobertura tuya, mi Rey. Hoy, Señor amado, aceptamos y nos gozamos porque sabemos que somos un fruto escogido por ti. Y nos metemos en esa cobertura tuya, Señor, bajo tus alas, amado Dios, porque sabemos, bendito Padre Celestial, que podemos morar bajo tus alas, Señor, y tendremos esa protección tuya, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi Rey amado. Hoy te pedimos que nos ayudes a aprender de nuestros errores, a dejar atrás y a obtener ese cambio necesario en nuestra vida. Permítenos ver nuestras habilidades, nuestros talentos, para ponerlos a tu servicio y al servicio también de los demás. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche maravillosa, mi Rey. Hoy te pedimos que bendigas, oh Dios, las finanzas de tu pueblo, Señor, para que seas tú multiplicando y bendiciendo, Señor, ese dinero que ingresa al alfolí, esos diezmos, esas ofrendas, mi Rey. Bendice al dador alegre, Señor, aquel que da con alegría, dulce Padre Celestial, de tú multiplicando, Señor, ese dinero que queda en sus manos. Bendice nuestro salario, bendice el trabajo de nuestras manos, Padre Santo. Da semillas, Señor, aquellos que queremos sembrar, bendito Dios. Multiplique esa semilla en cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias te damos, oh Dios del cielo. Toma, Señor, las necesidades de tu pueblo, necesidades que tú conoces, mi Rey. Hoy te entregamos a las personas que se encuentran enfermas, Padre, para que tu mano poderosa sea sanando y levantando. Hoy te entregamos a aquellos hogares, Señor, que necesitan restauración, Padre bendito. Hoy te entrego, Señor, el hogar de mi compañera, mi Rey. Tú conoces su corazón, Señor. Hoy te pido, mi Dios, para que le des fuerza, la levantes a ella en victoria, Señor. Y a ese varón, Señor, lo levantes, oh Dios, le quites toda esa depresión que hay en su vida. Le permitas aceptar, Señor, la muerte de su madre y le des una nueva ilusión para continuar. Llénalo de esperanza, llénalo de amor, bendito Rey. Hoy bendigo ese hogar en tu nombre, Señor Jesucristo, y todos los hogares que necesitan, oh Dios, de ti, Señor amado. Que seas tú fortaleciendo cada familia, Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios, a gobernar nosotros mismos, nuestra vida, a gobernar nuestra familia, para así también gobernar la iglesia. Gracias, oh Dios, por que nos has hecho, Señor, ese fruto escogido por ti. Queremos ser ese fruto escogido por ti. Queremos ser fruto, pero también dar un buen fruto. Gracias, mi Dios amado. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así terminamos nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Recuerden que todos los días nuestro devocional y los días jueves y domingos nuestro culto. Miles de bendiciones. Hasta una próxima ocasión.